No sé si estoy preparado para decir esto, pero algo dentro de mí me obliga a hacerlo, como si contar mi historia fuera la única forma de seguir cuerdo. Mi nombre es Javier, y hasta hace poco era un chico común de 19 años, viviendo con mi madre en una vieja casa que heredó de mi abuelo. La casa siempre me inquietó un poco. Estaba llena de rincones oscuros, pasillos largos donde la madera crujía bajo mis pasos, y un olor a humedad que nunca se iba. Pero lo peor era el cuarto del fondo, junto al desván. Mamá me decía que estaba clausurado porque el techo tenía goteras y el suelo estaba podrido. Yo nunca me atreví a abrirlo, hasta hace unos días. Todo empezó con un sueño. Soñé que estaba de pie frente a ese cuarto, la puerta entreabierta, y dentro había algo que me observaba. Un par de ojos brillando en la penumbra, quietos y fijos en mí. Me desperté sudando, el corazón golpeando tan fuerte que casi me dolía. Pero al día siguiente, cuando pasé por el pasillo, noté que la puerta estaba entreabierta, como en mi sueño. Mamá juraba no haberla tocado. Algo me empujó a acercarme. Empujé la puerta con un dedo y un hedor rancio me golpeó de inmediato. El cuarto estaba vacío, salvo por un enorme espejo apoyado contra la pared del fondo. Era un espejo viejo con manchas oscuras y grietas en los bordes. A pesar del polvo, podía ver mi reflejo. Pero había algo raro. Mi reflejo sonreía. Yo no estaba sonriendo. Después de aquel día, empecé a sentir que el espejo me llamaba. No tengo otra forma de describirlo. Era como si cada vez que pasaba por el pasillo, algo dentro de mí quisiera volver a mirarse en él. Y lo hice. Volvía una y otra vez, aunque cada visita me dejaba temblando. Mi reflejo empezó a hacer cosas que yo no hacía. Al principio era sutil, parpadeaba con retraso, o se quedaba quieto un segundo más cuando yo ya me movía. Después, empezó a sonreír cuando yo no sonreía. Era una sonrisa helada, vacía, que me provocaba un nudo en el estómago. Una noche desperté sobresaltado. Escuché un susurro que provenía del pasillo. Al asomarme, vi la puerta del cuarto abierta de par en par. El espejo reflejaba algo más que a mí. En la esquina oscura de la habitación vi una figura alta, encorvada, con la piel pálida como papel y los ojos negros como carbón. Me froté los ojos, aterrado, y cuando volví a mirar, solo estaba mi reflejo. Pero algo dentro de mí se rompió esa noche. Desde entonces, el susurro empezó a seguirme incluso cuando no estaba cerca del espejo. No entendía las palabras, pero las escuchaba cada vez más claras, como si alguien me hablara desde el otro lado del vidrio. Intenté contárselo a mi madre, pero ella solo me miró preocupada y me dijo que debía descansar. Me recetó unas infusiones para dormir, pero no servían de nada. Las voces se intensificaban de noche, susurrándome promesas y amenazas. Decían que sabían quién era yo, que me veían siempre. A veces, cuando cerraba los ojos, sentía una mano helada apoyándose sobre mi hombro, aunque estaba solo en mi cuarto. Oía pasos arrastrándose por el pasillo, y al asomarme, no había nadie. Lo más horrible ocurrió una madrugada. Soñé que me miraba en el espejo, pero mi reflejo no era yo. Tenía los ojos completamente negros, sin pupilas ni iris. Su piel era más grisácea, casi putrefacta, y sonreía. Se acercó al cristal desde dentro y puso la mano contra él. Al despertar, vi mi mano apoyada sobre el espejo real. No recordaba haber ido hasta allí, pero allí estaba, helado, temblando. El susurro se volvió más claro. Ven conmigo. No pude más. Decidí cubrir el espejo con una sábana vieja, esperando que así todo parara. Pero no fue así. Esa noche, desperté con el sonido de algo arrastrándose. Fui hasta el pasillo y la sábana ya no estaba. Estaba tirada en el suelo. El espejo estaba descubierto, y allí estaba mi reflejo, más cerca del cristal que nunca.
Podía ver cada detalle de su rostro pálido y sus labios agrietados. Me susurró desde el otro lado, aunque su boca apenas se movía. «Ábreme, déjame salir». Sentí una fuerza helada que me atraía. Mi respiración se volvió entrecortada y el aire parecía espeso, como si me faltara oxígeno. Toqué el cristal y sentí algo tibio, casi húmedo, al otro lado. Mi reflejo puso su mano contra la mía, separada solo por unos milímetros de vidrio roto. De pronto, vi algo más detrás de él. La misma figura encorvada, alta, piel pálida y ojos vacíos. Extendía su brazo hacia mi reflejo. Retrocedí, pero mis piernas no respondían. Al despertar, estaba en mi cama, pero algo estaba distinto. Cuando me levanté y me miré en el espejo del baño, vi que mi reflejo me sonreía, como antes. Pero esta vez, algo en esa sonrisa me resultaba familiar. Durante el día, sentí que no estaba solo. Cada vez que giraba para mirar detrás de mí, algo se movía en los rincones oscuros. Sombras que no deberían estar ahí. La figura del cuarto ahora aparecía en todos los espejos de la casa, detrás de mí, quieta, observándome. Incluso cerrando los ojos, podía verla en mi mente. Su presencia era asfixiante. Y el susurro ya no venía solo de ella, venía de mi propio reflejo, cada vez que parpadeaba. Empecé a perder la noción del tiempo. A veces me encontraba frente al espejo del cuarto sin recordar haber ido hasta allí. Mi reflejo me miraba con odio, o quizá con hambre. Una noche sentí algo helado en mi nuca. El susurro se volvió un grito. «Te traje conmigo», dijo. Hoy, mientras el sol se pone, el cuarto está más oscuro que nunca, y el espejo está justo frente a mí. Mi reflejo ya no me imita. Hace rato que me observa, inmóvil, con esa sonrisa rota. El susurro ya no es una voz lejana, es mi voz. Soy yo mismo quien me llama desde el otro lado. No sé qué va a pasar ahora. Siento que me voy apagando por dentro, como si algo me reemplazara lentamente. A veces, cuando me distraigo, veo a mi reflejo moverse mientras yo estoy quieto. Y cuando vuelve a quedarse inmóvil, siento que lo que sonríe soy yo, no él. Quisiera huir, romper el espejo, quemar la casa, pero algo me detiene, algo que no controlo. Si alguien encuentra esto, solo puedo dar un consejo. Nunca te quedes mirando demasiado tiempo tu reflejo en un espejo antiguo, porque a veces lo que ves ahí no eres tú. Y si te mira fijamente, es que ya es demasiado tarde. No sé qué me hizo quedarme tanto tiempo. La fiesta llevaba horas muriendo, la música apenas se escuchaba y los que quedaban hablaban en murmullos que no llegaba a entender. Entre el humo y el cansancio, sentí que la habitación se encogía, que algo invisible me observaba desde los rincones. Decidí marcharme. Crucé el pasillo, saludé a medias a alguien que ni siquiera recordaba y salí al aire helado de la madrugada. La calle estaba desierta. Ni un coche, ni un ruido, solo el leve zumbido de las farolas. Empecé a caminar con las manos en los bolsillos, queriendo llegar cuanto antes a casa, pero algo me hacía mirar atrás, como si alguien hubiese salido conmigo. Cada vez que giraba, solo veía la calle vacía. O eso creía. Los pasos que daba parecían resonar demasiado. Escuchaba un eco que no encajaba con mi ritmo. Caminé más rápido. Y ese eco también. Las luces de las farolas parpadeaban a intervalos. Y entre esos destellos tuve la sensación de que algo se movía en la oscuridad. Un bulto alto, con los bordes difusos,
como una figura cubierta por algo. Me paré, giré sobre mis talones y no vi nada. Solo sombras deformadas en la acera rota. Me obligué a respirar hondo, pero el aire estaba más frío, casi cortante, y olía a humedad y algo más, como a tierra vieja, podrida. Sentí el pulso acelerarse, el sudor frío bajándome por la espalda. Sabía que no estaba solo. Avancé por una calle lateral, esperando perder esa sensación. Pero al llegar a la esquina, me detuve en seco. A unos metros, bajo una farola temblorosa, estaba él, alto, encorvado, con la cabeza oculta bajo algo que parecía una capucha desgarrada o una máscara rota. Supe sin saberlo que no era humano. La forma de su silueta era incorrecta, demasiado alargada, demasiado quieta. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. En la penumbra vi que respiraba. El pecho se movía despacio como si olfateara el aire. Un susurro grave rozó mis oídos, aunque nadie abrió la boca. Te he visto, dijo. El terror me soltó el cuerpo de golpe y corrí. No miraba atrás. Sentía su presencia detrás de mí, creciendo. Cada calle por la que pasaba me parecía más estrecha, como si los muros se cerraran. Las farolas se apagaban a mi paso, dejando retazos de oscuridad absoluta. Cada vez que quedaba a oscuras, sentía su aliento helado a centímetros de mi nuca. Tropecé más de una vez, me raspé las manos contra el asfalto, pero me obligué a levantarme. Corrí hasta que la respiración me ardía en el pecho. Escuchaba un ruido húmedo detrás, como algo arrastrándose, y un jadeo grave, casi animal. Sabía que si me detenía, no volvería a ver la luz. Al doblar una esquina, choqué contra una verja oxidada y caí de bruces. Me quedé quieto, respirando rápido, intentando no hacer ruido. El silencio me envolvió, solo mi corazón latiendo tan fuerte que dolía. Entonces lo oí de nuevo, ese susurro grave, como si surgiera de la tierra misma. déjame entrar, Dijo. Sentí algo extraño en mi piel, como hormigas caminándome por dentro. Era como si su voz no solo me hablara, sino que se filtrara bajo mi carne. Me incorporé temblando. Sabía que no podía quedarme ahí. Tenía que huir, aunque no sabía hacia dónde. Vi una casa antigua, de paredes agrietadas, ventanas rotas y una puerta entreabierta. Sin pensar, me lancé adentro. El olor era insoportable, humedad, moho y algo más, como carne vieja. Cerré la puerta tras de mí y apoyé la espalda contra ella, conteniendo las náuseas. Avancé por un pasillo angosto, pisando cristales rotos y madera podrida. Al fondo, un espejo rajado colgaba torcido. En él vi algo que no debía estar allí. La figura encapuchada, quieta, reflejada a mi espalda. Me giré de golpe, pero el pasillo estaba vacío. El susurro volvió, tan cerca que lo sentí dentro de mi cráneo. ya estoy aquí. Dijo. Subí las escaleras tambaleándome, guiado por un miedo ciego. La casa se retorcía, crujía a mi paso, como si respirara conmigo. Al llegar al piso superior, encontré una habitación con las paredes cubiertas de espejos rotos. En cada uno vi algo diferente, un fragmento de su rostro, un ojo negro, una sonrisa hecha de grietas. No me movía, pero en los reflejos él se acercaba. Sentí que algo me rozaba el hombro,
Giré y no había nada, pero en el espejo estaba justo detrás, inclinándose hacia mí, con la boca entreabierta como si murmurara algo que no quería escuchar. La casa tembló, las ventanas golpeaban solas, las puertas se cerraban de un portazo. Algo invisible me empujó contra la pared. Vi su rostro completo por primera vez. Era una figura retorcida y monstruosa, cubierta de una piel negra, cuarteada y rugosa como piedra quemada. De su frente surgían dos cuernos largos y retorcidos, como raíces petrificadas que se curvaban hacia atrás, y de su boca abierta emergía un aliento denso, casi líquido, que se enroscaba en el aire como humo vivo. Sus ojos ardían como brasas encendidas, dos puntos de fuego rojo que parecían atravesarme el alma. Su silueta estaba envuelta en una neblina oscura que brotaba de cada grieta de su cuerpo, y su presencia era tan densa que el aire parecía pudrirse a su alrededor. Extendió una mano hacia mí, me sujetó del pecho y sentí que mi piel se quemaba. Su voz retumbó por todo mi cuerpo. Ahora somos uno. Intenté gritar, pero de mi garganta no salió nada. Abrí los ojos en mitad de la calle. Amanecía, el cielo se aclaraba y todo parecía normal. Me levanté tembloroso, repasándome el cuerpo. No tenía heridas. Pensé que había sido una alucinación, una pesadilla provocada por el cansancio y el miedo. Caminé unos metros hasta un escaparate roto. Me acerqué para verme reflejado. Mi reflejo me miraba, pero tardó un segundo en moverse conmigo. Su sonrisa era más amplia que la mía, sus ojos más oscuros. Me aparté, horrorizado, pero el reflejo siguió sonriendo. Entonces lo entendí. Él ya no estaba detrás de mí. Yo era él. Sentí un cosquilleo en la lengua, como si algo hablara usando mi boca. Te invité y me dejaste entrar. Miré el reflejo. Su boca se abrió más de lo posible, y un humo negro se escapó de sus grietas. Mi cuerpo tembló. Sentí como algo se arrastraba bajo mi piel, como si no me perteneciera. Vi en mis ojos ese vacío oscuro que conocí en la casa. Comprendí que ya no era yo, y que el demonio ahora tenía un rostro humano. Nunca fui supersticioso. De niño me burlaba de los cuentos de fantasmas y me reía de quienes decían haber visto espíritus en la oscuridad. Pero aquella noche en la vieja casa familiar comprendí que hay cosas que no deberían verse nunca, ni siquiera por accidente. Todo comenzó cuando decidí pasar la noche allí solo, convencido de que podría enfrentar cualquier miedo infantil que me quedara. Me armé de valor, una linterna y una mochila con algo de comida, ignorando que el miedo verdadero no se esconde en las sombras, sino que camina dentro de ellas. Llegué cuando la luz del atardecer teñía el campo de un rojo mortecino. El caserón, abandonado desde la muerte de mi abuelo, se erguía torcido y silencioso, como conteniendo la respiración. Empujé la puerta, que chirrió con un quejido tan largo que me estremeció. Dentro, el aire estaba pesado, cargado de polvo y un hedor a humedad que parecía colarse en los huesos. El suelo crujía bajo mis pasos y cada sonido rebotaba entre las paredes agrietadas, haciéndome sentir observado, aunque supiera que estaba solo. Recorrí la casa despacio, alumbrando con la linterna cada rincón. Las habitaciones estaban como congeladas en el tiempo. Viejos muebles cubiertos de sábanas, retratos torcidos, cortinas rotas que se mecían sin viento alguno.
Había algo inquietante en aquellos muebles cubiertos, como si bajo la tela se escondiera algo más que polvo y madera. Una idea absurda, pero imposible de quitar de mi cabeza. Me detuve frente a la escalera que llevaba al piso superior. Por un momento sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Algo me decía que no debía subir, pero mi curiosidad pudo más. Subí despacio, con la linterna temblando en mi mano. Cada peldaño protestaba con un crujido tan fuerte que sentí que todo el piso podría venirse abajo en cualquier momento. Arriba, el pasillo estaba aún más oscuro. Las puertas cerradas parecían mirarme, mudas, aguardando. Pasé junto al antiguo dormitorio de mi abuelo y recordé vagamente las historias que se contaban de él, que hablaba solo por las noches, que tenía pesadillas tan terribles que se escuchaban desde el patio. Nunca creí nada de eso, hasta que sentí que algo se movía al otro lado de la puerta. Me quedé helado, conteniendo la respiración. Apreté el mango de la linterna hasta que me dolieron los dedos. El sonido fue breve, como un roce, un susurro apenas perceptible. Pero estaba ahí. Decidí no entrar, al menos no todavía, y seguí avanzando por el pasillo, sintiéndome observado a cada paso. En el extremo del pasillo, un ventanuco roto dejaba entrar la luz de la luna. Me asomé para calmarme, intentando convencerme de que solo eran ruidos viejos, ratas o la madera acomodándose. Sin embargo, algo en el reflejo del cristal me hizo quedarme helado. Una figura quieta detrás de mí, difusa pero indudable. Me giré tan rápido que casi caí al suelo, pero no había nadie, solo el pasillo vacío, las puertas cerradas y el eco de mi propia respiración agitada. Quise convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, pero el corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Decidí volver al dormitorio de mi abuelo. Empujé la puerta despacio, con el pulso tembloroso. Dentro, todo estaba como recordaba. La cama grande cubierta con una manta gris, un armario medio abierto y el aire cargado con un olor que me revolvió el estómago. Pero algo no estaba bien. Sentí una presencia, algo tan denso y pesado que parecía llenar el cuarto. La linterna iluminó un rincón y mi respiración se cortó de golpe. Allí, medio escondido tras la cama, había un bulto. Me acerqué despacio, el suelo crujiendo bajo mis pies. Con el corazón golpeando salvajemente, estiré la mano y aparté la manta que cubría aquel bulto. Era un cadáver, no un esqueleto viejo, sino algo que parecía recién muerto, aunque el rostro estaba demacrado, como si la vida se le hubiera escapado a tirones. Los ojos estaban entreabiertos, vidriosos y hundidos, y la boca torcida en un rictus imposible. Me eché hacia atrás, tropezando con la cómoda y dejando caer la linterna, que rodó y proyectó sombras deformes en las paredes. En la penumbra, el muerto parecía moverse, aunque juraría que era solo mi vista engañada por el parpadeo de la luz. Entonces escuché algo que me heló la sangre, un susurro apenas audible, como un quejido ahogado. No. Murmuró una voz que parecía venir del cadáver mismo. Me quedé quieto, temblando, con un frío indescriptible recorriéndome el cuerpo. La linterna parpadeó una vez más, y entonces vi claramente que el cadáver me estaba mirando. Sus ojos, aunque muertos, estaban fijos en mí. Quise gritar, pero de mi garganta solo salió un susurro roto. ¿Quién eres?, pregunté, sabiendo que era absurdo, que no debía esperar respuesta. El muerto abrió la boca.
con un chasquido seco, y de su garganta surgió un murmullo rasgado, que apenas comprendí. «Fuera, de aquí». Fue como si cada palabra costara un pedazo de carne podrida, como si hablar le destrozara por dentro. Retrocedí, tropezando contra la pared. Mi espalda chocó contra el yeso frío y quebradizo. Estaba a punto de salir corriendo, cuando de pronto el cadáver se incorporó un poco, emitiendo un quejido que no parecía de este mundo. El hedor se volvió insoportable, una mezcla de tierra mojada, podredumbre y algo más profundo, casi animal. Mi vista se nubló por el terror, pero vi cómo estiraba una mano hacia mí, huesuda, con los dedos retorcidos. Me quedé paralizado, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido a mi alrededor. El muerto murmuró algo más, pero las palabras se mezclaron en un sonido gutural incomprensible. De pronto escuché otro susurro, pero esta vez no venía del muerto, sino detrás de mí. Sentí un aliento frío en la nuca, como si alguien más me observara desde la oscuridad. Giré la cabeza despacio, temblando, pero allí no había nadie, solo el vacío. Mi mente gritaba que huyera. Salí tambaleándome de la habitación, bajando las escaleras casi a ciegas, sintiendo que algo me seguía. Los escalones crujían tras de mí, como si otros pies invisibles me persiguieran paso a paso. Al llegar abajo, corrí hacia la puerta, pero la encontré cerrada, como si alguien la hubiera trancado desde fuera. Me giré, jadeando, y entonces lo vi. El muerto estaba en lo alto de la escalera, inmóvil, mirándome desde las sombras. Su boca se abrió lentamente, y escuché un susurro cargado de un odio tan profundo que me heló hasta el alma. «Te lo advertí». «Déjame en paz», grité, mi voz rota de terror. Pero el muerto comenzó a descender, muy despacio, un pie tras otro, con un sonido seco que resonaba en toda la casa. Corrí a la cocina, cerré la puerta y puse una mesa contra ella. Busqué algo para defenderme. Encontré un cuchillo oxidado, casi sin filo, pero lo apreté con fuerza, como si pudiera salvarme. Mi respiración era un jadeo corto y agudo, y el corazón me retumbaba en las sienes. Entonces, los golpes comenzaron. El muerto golpeaba la puerta con una fuerza imposible, y cada impacto hacía temblar las paredes viejas. Entre los golpes escuchaba susurros. «Fuera, no debiste venir». No sé cómo entendía esas palabras, pero me atravesaban como agujas de hielo. De pronto, todo quedó en silencio. Un silencio tan absoluto que el zumbido de la sangre en mis oídos sonaba como un trueno. Me acerqué a la puerta despacio, sin atreverme a mirar por la rendija. Quería pensar que se había ido, que todo era una pesadilla. Pero al otro lado escuché un susurro más claro, como si estuviera pegado a la madera. «Te estoy viendo». Me aparté de un salto, tropezando con una silla que cayó con un estrépito seco. La linterna, caída en el suelo, se apagó del todo. La oscuridad fue tan densa que me costaba respirar. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el cuchillo. En aquella negrura, cada sonido se volvía monstruoso. Cada crujido era como un grito. Sentí que algo se movía dentro de la cocina, algo que respiraba. Un roce apenas audible que se acercaba a mí. Quise gritar, pero mi voz murió en mi garganta. Cerré los ojos, esperando lo peor.
Entonces el muerto habló de nuevo, muy cerca, tan cerca que sentí su putrefacción. ¿Lo ves ahora? Era como si me arrastrara con sus palabras al mismo abismo del que venía. Abrí los ojos y lo vi, su rostro a escasos centímetros del mío, los ojos vacíos brillando con un fulgor imposible, la boca abierta en un susurro eterno. El cuchillo se me cayó de las manos. Un frío tan profundo me atravesó que sentí que el corazón dejaba de latir. Y en ese instante supe que nunca había estado solo en aquella casa, que la muerte tiene voz, tiene forma y te encuentra cuando menos lo esperas. Aún no sé cómo escapé de allí. Pero desde esa noche, cuando cierro los ojos, aún escucho ese susurro detrás de mí. Te estoy viendo. Nunca he sabido explicar bien por qué fui ese día al concierto. Ni siquiera recuerdo haber comprado una entrada o haber hablado del evento con nadie. Todo lo que conservo de esa tarde es una sensación, una inquietud en el pecho que me empujaba a salir de casa, como si mis pies supieran algo que mi mente todavía no comprendía. Llevaba días sintiéndome raro, desconectado de las cosas, como si algo estuviera observándome desde un rincón invisible del mundo. En el fondo, creo que fui porque ya no soportaba esa opresión en el aire, esa presión invisible que se hacía más pesada cada vez que anochecía. Sentía que si me quedaba un segundo más en casa, me asfixiaría. El cartel estaba en una pared vieja rajada, junto a un callejón por donde nunca paso. No lo había visto antes. Era negro, con letras rojas gastadas que apenas se leían. No mencionaba una banda, solo decía, una sola noche, una sola oportunidad. Solo para quienes escuchan. No había fecha, ni hora, ni dirección. Y aún así, supe exactamente cuándo y dónde debía estar. Supe que debía llegar al viejo teatro abandonado, el que estaba al final de la calle María Auxiliadora, cerrado desde hacía más de 20 años tras un incendio que, según decían, nunca se pudo apagar del todo. Recuerdo que la noche se sentía extraña incluso antes de salir de casa. El cielo estaba despejado, pero las estrellas parecían opacas, como si una película de polvo las cubriera. Caminé con el estómago apretado, sin mirar demasiado a la gente. Todos parecían moverse con una calma anormal, como si los relojes del mundo hubieran empezado a retrasarse. Al llegar a la entrada del teatro, me encontré con una fila de personas. No hablaban, solo esperaban. Muchos tenían la cabeza baja o la mirada perdida. No había música, ni luces, ni ningún sonido. Solo el crujir de la madera podrida bajo nuestros pies y el olor de humedad rancia que salía del edificio. Cuando entré, sentí un frío que no era físico. No era el tipo de frío que te hace tiritar, sino uno que se mete en la carne como una cuchilla, que hace que el corazón palpite demasiado rápido, como si estuviera intentando escapar. El vestíbulo estaba en ruinas, paredes ennegrecidas, columnas descascaradas, techos agrietados por donde se filtraba la oscuridad más densa que haya visto. Y sin embargo, algo brillaba al fondo. Una tenue luz rojiza se filtraba por la puerta principal que conducía a la sala del teatro. No sé por qué seguí caminando. Había algo que me empujaba. Una presión detrás de la cabeza, como si alguien invisible me sostuviera por la nuca. Cada paso era más pesado, más difícil, como si el suelo quisiera tragarme. Pero crucé las puertas. La sala era enorme,
mucho más de lo que recordaba. Las butacas estaban ocupadas por decenas, quizás cientos, de personas, pero el silencio era absoluto. No había conversaciones, ni susurros, ni risas. El aire estaba espeso, con un olor agrio, metálico, como sangre vieja. El escenario al fondo estaba cubierto por una cortina negra, apenas movida por un viento que no existía. Me senté sin pensar, como si ya supiera cuál era mi lugar. Entonces la luz cambió. Había una figura en el centro del escenario. Era alta, delgada, envuelta en un vestido hecho de plumas negras y trozos de tela rasgada. No podía ver su rostro. Solo una máscara blanca, lisa, sin rasgos, excepto por un hueco vertical en medio, como una grieta. Alzó los brazos y la sala entera respiró al mismo tiempo. Sí, respiró. Las paredes se inflaron y se contrajeron como pulmones. Las butacas se estremecieron y desde el escenario comenzó un canto. No era música, era algo más. Un sonido ancestral, profundo, gutural, que parecía nacer del fondo del mundo. Al principio fue un zumbido, como un enjambre de voces enterradas. Luego se volvió más claro. Era un idioma que no entendía, pero que reconocía. Lo sentía en mi médula, como si ya lo hubiera escuchado en sueños o en pesadillas olvidadas. Cada palabra era como una llave girando en una cerradura oculta dentro de mí. Y cuando la voz alcanzó su punto más alto, vi que las personas en las butacas comenzaban a cambiar. Sus cuerpos se retorcían, lentos, como si algo los estuviera moldeando desde adentro. Algunos temblaban, otros se arqueaban hacia atrás, con los ojos completamente en blanco. Vi cómo las bocas se abrían demasiado, cómo los dientes caían y eran reemplazados por lenguas negras que se movían con independencia. Todo ocurría en silencio, sin un solo grito, como si la música los mantuviera paralizados, atrapados en una especie de éxtasis infernal. Yo no podía moverme. Luchaba, pero mis músculos estaban duros, como si me hubieran cosido a la butaca. Mis ojos estaban secos de tanto no parpadear, y sin embargo, no podía mirar a otro lado. Sentía que si cerraba los ojos, algo se deslizaría dentro de mí. Algo que ya estaba allí, esperando el momento justo para despertar. El canto cambió. Ahora era más rápido, como una invocación. La figura del escenario levantó ambas manos y de su espalda brotaron alas negras. No eran alas normales, eran huesos cubiertos de carne cruda, con ojos diminutos que se abrían y cerraban en cada pliegue. Entonces los músicos aparecieron, uno por uno, como si hubieran estado escondidos en el suelo. No tenían rostros, solo piel lisa, sin ojos, sin boca. Tocaban instrumentos que no reconocía, hechos de metal oxidado, huesos y cuerdas que parecían tendones. El sonido que produjeron fue como un derrumbe, como un grito contenido durante siglos. Las paredes temblaron. El aire se volvió espeso, irrespirable. Algunos asistentes comenzaron a flotar, levantados por hilos invisibles, girando lentamente en el aire con los brazos abiertos y los ojos ausentes. Otros se arrodillaban y comenzaban a recitar el mismo cántico, en voz baja, con una sincronía inhumana. Y entonces, por fin, algo me permitió mover un dedo. Fue un movimiento diminuto, casi imperceptible, pero suficiente. Aproveché ese momento de debilidad en la prisión invisible que me sujetaba, y me impulsé con todas mis fuerzas. Me levanté de golpe
y corrí por el pasillo central. Las figuras no me siguieron. Nadie intentó detenerme. Era como si no pudieran verme, como si no les importara que yo huyera, porque sabían algo que yo no sabía, algo que descubriría después. Cuando crucé las puertas del teatro, esperé encontrar la calle vacía y la noche de vuelta. Pero no fue así. No había calle, ni farolas, ni edificios, solo un campo interminable de oscuridad líquida que se extendía en todas direcciones. No caminaba sobre asfalto, sino sobre una superficie que parecía hecha de piel endurecida, húmeda, tensa, como si todo el suelo respirara bajo mis pasos. El aire estaba caliente y hediondo, impregnado de un olor que me hizo pensar en alimentos podridos y cadáveres sumergidos en barro. Volví la vista atrás, esperando ver las puertas del teatro, pero solo había un muro oscuro, rugoso, palpitante, cubierto de venas rojas que latían lentamente. Parpadeé varias veces. Lo que antes era arquitectura era ahora carne. Me llevé las manos al rostro, temiendo no sentirme, temiendo haber sido parte del espectáculo sin saberlo. Pero mi piel seguía siendo mía, o eso creí. Tenía la boca seca y un zumbido constante en los oídos, como si algo estuviera cantando dentro de mi cráneo. Comencé a caminar. No sabía hacia dónde. Solo sabía que debía alejarme. Cada paso que daba se hundía un poco, y algo bajo la superficie parecía moverse. A veces sentía una vibración, como si un corazón gigantesco palpitara en las profundidades de esa tierra enfermiza. Después de caminar por lo que podrían haber sido minutos o años, vi una estructura al fondo. Algo que se elevaba como una torre rota, cubierta de sombras. Me acerqué, desesperado por encontrar un punto de referencia, un muro, una puerta, una señal de que el mundo seguía existiendo fuera de esa locura. Pero lo que encontré fue peor. La estructura era un altar, un monumento hecho de cuerpos. No eran cadáveres reales, pero tampoco eran esculturas. Eran figuras congeladas en una agonía eterna, fundidas unas con otras, como si alguien las hubiera esculpido vivas. Brazos saliendo de bocas, rostros pegados por los ojos, torsos alargados como raíces. Todos miraban hacia el cielo púrpura. Todos estaban en silencio, pero podía oír sus pensamientos, sus plegarias, sus gritos contenidos. Me acerqué, impulsado por una mezcla de horror y atracción. Había algo en el centro del altar, un objeto, una caja negra rectangular sin marcas. Cuando la toqué, un escalofrío me recorrió entero. No pude evitar abrirla. Dentro había una lengua humana. Todavía se movía, como si buscara un paladar al que aferrarse. La dejé caer y me alejé tambaleando, con náuseas, con el corazón a punto de reventar. En ese momento, sentí que algo me observaba, no desde un lugar específico, sino desde todas partes. El cielo, la tierra, el altar, el aire. Era una mirada sin ojos, un juicio sin forma. Me arrodillé sin querer, como si una fuerza mayor me empujara. Sentí un dolor agudo detrás de los ojos, como si alguien los presionara desde dentro. Vi cosas. Vi a mí mismo sentado en el teatro, pero era otro yo, más viejo, más delgado, con la piel gris y la boca abierta en una sonrisa grotesca. Vi a la figura del escenario acercándose a mí. Me susurraba cosas que no entendía, pero que me hacían sangrar por la nariz. Desperté tirado en un pasillo.
Volví a estar dentro del teatro, pero no era el mismo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos pintados con sangre. Había velas negras clavadas en cráneos humanos, iluminando retratos antiguos de personas sin rostro. El suelo era pegajoso, como si estuviera cubierto de savia. Caminé con dificultad, intentando encontrar una salida, pero cada puerta que abría daba a un lugar diferente. Una habitación sin techo, una iglesia cubierta de raíces, un túnel que respiraba, una habitación con mi cama y mi cuerpo dormido. No sé cuánto tiempo estuve perdido ahí dentro. Empecé a pensar que el tiempo ya no funcionaba igual, que cada segundo era un eco de otro, repetido al infinito. En un momento, entré a un cuarto donde todo estaba al revés. El techo era el suelo, las lámparas colgaban hacia arriba y en el centro, sobre una silla, estaba sentado alguien con mi cara. Me miró, no habló, solo sonrió y levantó un brazo, mostrándome algo que tenía en la mano. Era mi lengua. Salí corriendo sin pensar, gritando, pero ningún sonido salió. El teatro se estrechaba, se retorcía, las paredes sangraban. Algo reptaba por el techo, enorme, con muchas piernas, pero sin cabeza. Me seguía lentamente, no corría, solo avanzaba, como si supiera que tarde o temprano me alcanzaría. En algún momento, sin saber cómo, llegué de nuevo al vestíbulo. La puerta principal estaba allí, abierta. Afuera había noche, real, calle, luz. Corrí, crucé la calle. Caí de rodillas sobre el asfalto. El aire frío me golpeó la cara y lloré. Lloré sin entender por qué, sin saber qué parte de mí había muerto allá dentro. Volví a casa temblando. Cerré todas las ventanas. Apagué todas las luces. No comí, no dormí. Solo me senté en la esquina de mi habitación, esperando que el mundo se mantuviera en su lugar. Durante días no salí, no hablaba con nadie. Dejé de responder llamadas. Soñaba con la música, con la figura del escenario, con la caja, con la lengua. A veces despertaba con la garganta tan seca que parecía que me faltara algo. Una semana después, encontré algo dentro de mi oído. Era una larva, viva. La saqué con pinzas y la pisé sin pensar. Y esa noche, mientras dormía, la música volvió a sonar. No desde la calle, sino dentro de mi pecho. Pensé que me estaba volviendo loco. La música no venía de ningún aparato. No era un sonido externo. No estaba en la radio, ni en los cables, ni en el viento. Era interna, sutil, como si mis pensamientos llevaran una melodía secreta escondida en las pausas, en el silencio entre palabras. A veces era apenas un eco, una vibración leve en el centro del cráneo. Otras veces era como si todo mi cuerpo estuviera atrapado en una nota sostenida, vibrando con una frecuencia que nadie más escuchaba. Me di cuenta de que no podía dormir, no de verdad. Podía cerrar los ojos, podía soñar, pero no descansaba. Mi mente seguía activa, zumbando, tarareando algo que nunca había escuchado conscientemente, pero que me resultaba cada vez más familiar. El mundo también había comenzado a deformarse, aunque de manera sutil. Las paredes de mi casa parecían moverse muy lentamente, como si respiraran con un ritmo propio. Las luces parpadeaban incluso cuando no había cortes. Los relojes se detenían por segundos, como si se olvidaran de avanzar. Empecé a notar sombras que no coincidían con los objetos.
sombras que se deslizaban cuando no estaba mirando directamente. A veces, los espejos me devolvían la mirada con un segundo de retraso, y en esos instantes mi reflejo parpadeaba distinto. Su expresión era más neutra, más vacía, como si estuviera esperando. Una noche me desperté de un sobresalto. El silencio era tan profundo que dolía. Miré hacia el umbral de la puerta, y allí estaba ella, alta, quieta, envuelta en algo parecido a un vestido antiguo. Su rostro era una sombra, sin detalles. No se movía, pero sentí claramente que me estaba observando. Cuando intenté hablar, no salió sonido alguno. Solo el zumbido volvió, intenso, vibrante. Y entonces, sin abrir la boca, empezó a cantar. Esa misma melodía, esa cadencia imposible. No entendía las palabras, pero mi cuerpo sí. Algo dentro de mí se estremeció como si reconociera lo que oía. La figura desapareció de un parpadeo. No caminó, no giró. Simplemente se deshizo en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Me levanté, temblando. Caminé por la casa con las luces encendidas, pero la sensación no se iba. Sentía que algo me había tocado por dentro, que había abierto una pequeña grieta en mí. A la mañana siguiente, mi reflejo volvió a retrasarse un segundo más. Ya era demasiado evidente. Había una desconexión entre lo que yo hacía y lo que el espejo mostraba. Observé fijamente durante minutos, esperando que coincidiera. No lo hizo. En lugar de imitar mis movimientos, mi reflejo me observó. Se quedó quieto mientras yo inclinaba la cabeza. Y cuando me di cuenta de que estaba sonriendo, salí corriendo del baño con un frío clavado en la columna. Las cosas empezaron a desaparecer, pequeñas al principio, un vaso, un libro, un zapato. Luego fueron los sonidos. Dejé de escuchar a los autos desde mi ventana. Dejé de oír a los vecinos, los pájaros, el viento. Solo quedaba la música, tenue, persistente, en algún lugar profundo. Cuando intentaba hablar con alguien por teléfono, las voces eran débiles, distorsionadas, como si vinieran de muy lejos. Nadie parecía entender lo que decía. Algunos incluso colgaban sin responder. Era como si me estuviera desvaneciendo lentamente del mundo. Los sueños volvieron. Soñaba con corredores interminables, oscuros, donde había otras versiones de mí sentado en el suelo, murmurando la melodía. No se veían aterradoras, pero me llenaban de miedo. Me sentía observado por ellas, como si fueran más conscientes que yo, más despiertas. Me miraban con lástima. Una noche soñé con el teatro. Volví a estar sentado en la misma butaca. Todo estaba vacío, pero al mirar hacia el escenario, vi una figura solitaria. Yo mismo, cantando, sin rostro. La mañana siguiente encontré una pequeña nota en el piso de mi sala. No había nadie en casa, ni puertas abiertas. La nota decía: cantas incluso cuando crees que duermes. La letra era idéntica a la mía. No sabía qué me aterraba más: la posibilidad de haberla escrito sin darme cuenta, o de que otra versión de mí lo hubiera hecho. Una noche salí al balcón buscando aire, creyendo que lo real me salvaría. El cielo estaba oscuro, sin luna, pero lleno de estrellas que se movían en espirales. En medio de la calle había alguien de pie. Era idéntico a mí. Vestía lo mismo. Tenía mi postura. Me miraba con una expresión neutra, sin parpadear. Levantó la mano lentamente y apuntó a su propia frente. Entonces comprendí que lo que sea que había empezado aquella noche en el concierto aún no había terminado.
que algo se había roto, no afuera, sino dentro de mí, que una parte de mí se había quedado allí y otra había salido con algo nuevo, algo que me habitaba, y que ahora, cada día, cada segundo, cada pensamiento, lo que soy se diluye más. A partir de esa noche, algo se instaló en mí. No era dolor, ni enfermedad, ni locura. Era como un huésped silencioso, una presencia que no me hablaba, pero respiraba conmigo. No siempre estaba consciente de ella, pero cuando el mundo se quedaba quieto, en los segundos entre un parpadeo y otro, en los instantes donde el aire se detenía, la sentía con toda claridad. Una vibración en la nuca, una presión detrás de los ojos, un murmullo tenue en lo profundo del pecho, como si yo ya no fuera una sola cosa, sino dos entidades intentando convivir en el mismo cuerpo. Las horas se deshacían. Empecé a olvidar los días de la semana, las estaciones. El reloj de la cocina giraba en direcciones erráticas y en mi teléfono las fechas se repetían. Había vivido ya 5 veces un lunes 17 y cada uno era distinto. En uno, llovía sin pausa. En otro, todos mis mensajes de texto estaban vacíos. En otro, no había reflejos en ningún espejo de la casa. Pequeñas diferencias que no podía explicar, pero que acumulaban un terror creciente. Empecé a escribir lo que veía, para intentar no perderme, pero las palabras cambiaban solas. Lo que antes decía estoy solo, aparecía al día siguiente como ya llegamos. Una tarde, el aire dentro de la casa se volvió espeso, inmóvil. Las cortinas colgaban como si fueran de plomo. Y entonces, sin previo aviso, las moscas llegaron. Primero fueron unas pocas revoloteando en la sala. Luego, más, decenas, cientos. Salían de rendijas, de enchufes, del drenaje del baño. Cubrieron las ventanas, los muebles, el techo. Zumbaban enloquecidas, pero no chocaban contra nada. Se movían con propósito. Se concentraron en un rincón del pasillo, justo debajo del marco de una vieja fotografía familiar. Me acerqué lentamente, con una mezcla de asco y pánico, y vi que cubrían algo que no había estado ahí antes. Era una grieta, una abertura vertical, delgada, en la pared. No era parte del yeso, era más oscura, más profunda. Cuando acerqué el rostro, oí algo dentro, una respiración, suave, lenta, como si alguien durmiera tras el muro, justo del otro lado. Me alejé. Las moscas comenzaron a caer, una a una, como si su ciclo hubiera terminado de golpe. Murieron en silencio. No quedó ninguna viva, solo el olor denso, húmedo, que dejaron atrás, y la grieta, que seguía allí. Esa noche no pude dormir. No cerré los ojos ni un segundo. Sentía que si lo hacía, algo en esa grieta se abriría más. Que si me relajaba, aunque fuera un instante, algo saldría y se arrastraría hasta mi cama. Pero al amanecer, cuando reuní fuerzas para mirar, la grieta ya no estaba. Y sin embargo, el zumbido no se había ido. Empezó a estar en todas partes. Incluso cuando no había insectos, podía oírlo. En los enchufes, en las paredes, detrás del refrigerador. Un zumbido que no venía de ningún lado específico, pero que a veces parecía formar palabras. Palabras en esa misma lengua imposible del concierto. Palabras que no comprendía, pero que sabía estaban dirigidas a mí. Los sueños se volvieron más intensos. Ya no caminaba por pasillos ni escuchaba cantos. Ahora estaba inmóvil en un lugar oscuro, rodeado de figuras,
que se acercaban lentamente, que me observaban desde las sombras. No podía ver sus caras, pero sí sus bocas, bocazas abiertas en un silencio absoluto, como si inhalaran en lugar de exhalar, como si se alimentaran de mí. Y cada vez que despertaba, lo hacía con un sabor en la lengua, hierro, ceniza y algo más. Algo que no tenía nombre, pero que me hacía pensar en cosas podridas bajo tierra. Una mañana desperté con el pecho cubierto de pequeños puntos negros. No eran picaduras, eran más profundos, como si algo hubiera estado descansando sobre mí durante horas. Al levantar la sábana, el colchón estaba húmedo, tibio, con una textura viscosa, y el zumbido, más fuerte que nunca, parecía surgir directamente del interior de mi almohada. La arrojé al suelo y la abrí con un cuchillo. No había nada dentro, pero mientras la espuma se deshacía entre mis manos, una bandada de pequeñas moscas emergió del hueco. Salieron volando en todas direcciones, como si hubieran estado esperando el momento exacto para salir. Y en ese instante sentí una presión punzante en la cabeza, como si algo se liberara dentro de mí. Corrí al baño. Me miré en el espejo. Mi rostro seguía siendo el mío, pero los ojos ya no parecían completamente humanos. El reflejo no parpadeaba al mismo tiempo que yo. Y cuando con un impulso instintivo golpeé el vidrio, este no se rompió, se hundió, como si el espejo fuera agua, como si el otro lado me esperara. Me alejé. El zumbido desapareció por unos segundos y luego volvió, esta vez desde debajo del suelo. No recuerdo con claridad en qué momento las luces del escenario dejaron de ser luces y se transformaron en otra cosa, como si el aire mismo se hubiera oscurecido, espesado, vuelto tangible y hostil. Lo que antes eran destellos rojos y violetas, ahora parecían heridas abiertas en el vacío, cicatrices luminosas que palpitaban como venas, marcando cada golpe de los instrumentos con una vibración que me atravesaba los huesos. No era música, no podía serlo. Aquello era un idioma primitivo y demoníaco que se colaba por los poros, que desgarraba las costuras de lo real. Y mientras intentaba apartar la mirada del escenario, comprendí que nada quedaba ya de los músicos. Nada humano al menos. Sus siluetas eran sombras deformes que se mecían como figuras ahorcadas, agitadas por un viento invisible. Y de sus bocas abiertas emergía un zumbido que no pertenecía a garganta alguna, sino a algo más vasto, más antiguo, como si a través de ellos hablara un fondo insondable que había estado esperando este momento desde siempre. Fue entonces cuando noté el primer cosquilleo en mis tobillos. Miré hacia abajo y lo vi. Gusanos pálidos que emergían entre las rendijas del suelo, arrastrándose con lentitud enfermiza, multiplicándose con cada parpadeo, trepando por mis zapatos, enredándose en mis cordones como si buscaran alimento en la carne que me envolvía. Al principio intenté apartarlos a manotazos, pero cada vez que lo hacía, descubrían un lugar nuevo por donde aparecer. Del asiento vacío a mi lado se deslizaban en enjambres. Y de la madera húmeda, de las paredes salían oleadas de moscas que zumbaban con furia, como atraídas por una carroña invisible que yo no alcanzaba a ver, pero que de algún modo estaba allí, impregnando el aire de un olor dulzón y nauseabundo. El público a mi alrededor ya no reaccionaba. Sus cuerpos permanecían erguidos, rígidos, como si hubieran olvidado lo que significaba moverse, y sin embargo,
Sus cabezas se inclinaban al compás de la música maldita, dejando escapar sonrisas inertes, como calaveras animadas por un impulso externo. Quise escapar. Juro que lo intenté. Avancé por el pasillo entre butacas, pisando gusanos que crujían y reventaban bajo mis pies, sintiendo cómo algunos se enroscaban en mis tobillos, subiendo hasta mis rodillas. Las moscas me golpeaban el rostro, se estrellaban contra mis párpados, se metían en mi boca abierta cuando trataba de respirar. El aire era imposible de tragar, denso como humo, y cada bocanada me quemaba la garganta con un sabor metálico y rancio. Pero lo peor fue al llegar a la salida. Las puertas ya no estaban. Donde antes había un umbral, ahora se erguía un muro liso, negro, tan vasto como la noche misma. Y comprendí con un terror absoluto que el lugar había mutado, que el teatro, o lo que fuera aquello, ya no pertenecía a este mundo. Era un receptáculo, un recipiente sellado para algo que se estaba gestando en su interior, y yo había quedado atrapado en su vientre como un insecto dentro de un frasco. Las figuras del escenario comenzaron a disolverse en la penumbra. Sus extremidades se alargaban y contraían, adoptando formas imposibles de describir, como raíces que buscaban la tierra o tentáculos que tanteaban el aire. Una nota grave, prolongada, inundó cada rincón del recinto, y en ese sonido escuché miles de voces al mismo tiempo, voces que susurraban mi nombre, que repetían mis pensamientos como si se los arrebataran de la mente y los escupieran de vuelta, deformados, llenos de burla. La masa oscura que antes colgaba detrás del escenario se agitó, latiendo con una cadencia cada vez más violenta, y comprendí que lo que estaba en juego no era un espectáculo, era una apertura, una grieta, un nacimiento. El concierto entero era el ritual, y el público la ofrenda. Corría hacia atrás, sin rumbo, tropezando con asientos, con cuerpos que ya no parecían vivos, pero que se aferraban a mí como estatuas de cera pegajosa. Mis manos temblaban, mis uñas se clavaban en la piel tratando de arrancarme los gusanos que ya reptaban por debajo de mi ropa. Y cada intento era inútil porque se multiplicaban más rápido de lo que podía quitarlos. El zumbido de las moscas era ensordecedor, al punto que pensé que me estallarían los tímpanos. Y de pronto, entre la nube de insectos, vi aparecerla. Una silueta alta, velada, con un rostro imposible de distinguir, que avanzaba hacia mí sin necesidad de mover los pies, como si flotara, como si me hubiera estado buscando desde antes de mi nacimiento. La reconocí sin haberla visto nunca. Supe que era la dueña de aquel lenguaje, la directora invisible de ese coro imposible, y que mi presencia allí no era casualidad sino destino. Me paralicé. No podía moverme, no podía gritar. El aire se congeló a mi alrededor, y la multitud que me rodeaba empezó a deshacerse como polvo, como si nunca hubiera estado viva, convirtiéndose en cenizas que se elevaron para mezclarse con la negrura del techo. La silueta se inclinó hacia mí, y de debajo del velo surgió un murmullo imposible, un sonido que no provenía de labios humanos, sino del roce de miles de alas, del crujir de huesos enterrados, del movimiento viscoso de cuerpos que nunca debieron existir. Sentí su aliento en mi rostro, frío y húmedo, y en ese instante comprendí que no había salida, que nunca la hubo, que todo lo que había vivido esa noche era apenas el desenlace de algo que había empezado mucho antes, en un lugar que ni siquiera recordaba, pero que me había marcado.
Cerré los ojos, esperando el final. No sé cuánto tiempo pasó, quizás segundos, quizás una eternidad. Cuando volví a abrirlos, estaba solo. No había escenario, no había público, no había puertas ni paredes. Solo oscuridad infinita que se extendía en todas direcciones, sin techo, sin suelo, sin límites. Y en medio de ese vacío, aún podía oír el zumbido de las moscas. Aún sentía el roce húmedo de los gusanos trepando por mi piel, aunque al mirar no veía nada. Avancé un paso, luego otro, sin saber hacia dónde, con la sensación de que cualquier dirección era equivocada. Y entonces lo entendí. No había escapatoria, porque nunca había habido un lugar al que huir. El concierto no había terminado. El concierto era eterno. Y yo, de algún modo que no alcanzo a comprender, seguía siendo parte del público.